Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera, que allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Bueno, este es el Evangelio de mañana, como ya sabemos siempre. Podríamos resucitar a esta catequesis. ¿Cómo resucitamos? Porque una cosa es creer que vamos a resucitar. Otra cosa es la pregunta que nos hacemos todos: ¿cómo resucitamos? Bueno, digamos que eso entre sombras ya está, eso está escrito, está dicho por Jesús en el Evangelio. Pero hay que sacar catequéticamente estas palabras para darnos cuenta un poquito de qué es lo que nos espera como discípulos del Señor después de nuestra muerte. No juzgamos a nadie más. El Evangelio, como os he dicho, es la escuela para ser discípulos. No nos toca juzgar a los que se han apartado de la Iglesia, a la gente de otras religiones, a la gente que no cree en nada. No tenemos que ver nada a la hora de juzgar con ellos. Esto es para nosotros, para que sepamos qué va a hacer Dios con nosotros después de nuestra muerte, cómo vamos a resucitar. Y Jesucristo pues utiliza esta imagen, el banquete de bodas. Un banquete de bodas que, por otra parte, es el banquete que da la vida, ¿no? Es el banquete que da la vida del alma. Que, por otra parte, ya fue anunciado en el Antiguo Testamento por los profetas. Digamos que lo anunció Dios por medio de los profetas, como vemos, por ejemplo, esta lectura de Isaías. Digo, por ejemplo, porque son varios los textos, pero nos quedamos con este, que dice: hará el Señor nuestro Dios a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, un convite de buenos vinos, manjares de tuétanos y vinos depurados. Consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, de lo que separa al hombre con Dios. Este muro de división entre el hombre y Dios lo va a separar Dios en un monte
que sabemos ya cuál es el Monte Calvario, donde Dios reconcilió al hombre con Dios. No, por medio de su muerte. Jesucristo se rompió para que pudiéramos nosotros integrarnos en Dios. Dice, consumirá la muerte definitivamente. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros. Porque la vida tiene sus problemas, la vida tiene sus lágrimas. Y todos las conocemos. El problema de las lágrimas no son las lágrimas en sí, sino si esas lágrimas tiene quien las recoja o no. Que nosotros sabemos que Dios nos recoge nuestras lágrimas todos los días, no espera al día de mañana. No espera el día de mañana. Nuestras lágrimas nos las recoge Dios todos los días, ¿no? Enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo, de toda la tierra, porque Yahvé ha hablado. Se dirá aquel día, ahí tenéis a nuestro Dios. Esperamos que nos salve. Este es Dios en quien esperábamos, nos regocijamos y nos alegramos por su salvación. Bueno, aquí la fuerza de esta profecía, que es preciosa, totalmente cumplida en el Calvario, donde la muerte quedó descubierta, desenmascarada y vencida, es cómo termina Dios esta profecía. Se cumplirá porque Yahvé ha hablado. Como hemos visto en otras catequesis, cuando Dios da una palabra la cumple, porque está en juego su honor. Si de un hombre que nos ha fallado decimos su nombre sin palabra, ¿cómo vamos a decir eso de Dios si no la cumple? Porque Yahvé ha hablado. Si os acordáis, también en esa catequesis, cuando está Israel en el destierro, en que realmente pues da la impresión, a Israel le da la impresión de que ya no hay nada que hacer con Dios, que Dios se ha olvidado, se ha cansado de ellos, tanto pecado, tanta rebeldía, tanto echarse a la espalda a las palabras de Dios, que al final se ha cansado, los va a dejar ahí pudrirse en el destierro, y de pronto Dios, por medio de Ezequiel, dice a los desterrados que ya no esperan nada de Dios. La inmensa mayoría ya no espera nada de Dios. Cuando están en Babilonia, la inmensa mayoría de los desterrados ya no esperan nada de Dios. Entonces les dice, por medio de Ezequiel, da esta palabra mensaje a los desterrados. Dice así, ellos hayan diciendo, se ha secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza. Todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza y diles, así dice el Señor, Yahvé, os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, o sea, del destierro, donde están prácticamente muertos. El que no tiene esperanza ya está muerto, por eso está muerto. Ya no tiene esperanza, pero ya no espera nada de Dios. Ya está muerto, es un muerto viviente, ¿no? Nosotros conocemos, porque hemos pasado por ahí, ¿no? Años de nuestra vida, y sabemos lo que es esto. Sabemos lo que es estar muertos vivientes. Pues dice, sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Yo soy el que dice y hace. Ahí por eso la absoluta necesidad de apoyarnos y mantenernos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser fieles a Dios. Un momento. Eso de para ser fieles de Dios es, digamos, es el contrapeso, si podemos llamarlo así. Apoyarnos en la palabra de Dios para ver si la cumple o no la cumple. Si la cumple es Dios. Si no la cumple, todo es una falacia. Que es la experiencia que hace Israel. Si tú ves que Dios va cumpliendo la palabra contigo, su palabra contigo, la va cumpliendo el Evangelio contigo, de que no es un cuento de hadas, de que no es una cosa idílica, que se la cumple contigo, entonces puedes decir que Yahvé ha cumplido contigo, lo ha dicho y lo ha hecho. Ha cumplido contigo. Incluso esas palabras que te escandalizan, como por ejemplo hay que perdonar continuamente a todo el mundo. Sobre todo a ese tonto que es precisamente por ser tonto, esos son tontos con denominación de origen, ¿no? Bueno, pues esos tontos
también les perdonas todos los días. Y si Dios te responde con la paz del alma y con muchas cosas más, es porque Dios ha cumplido su palabra contigo. Y si ha cumplido su palabra contigo es porque existe. Ya no necesitas tomarte la justicia por tu mano. Él te hace justicia. Por ejemplo, es lo más delicado de todo, ¿eh? Porque creer que hay milagros aquí, milagros allá, eso es muy fácil creerlo. Es muy fácil creerlo y no está mal, cuidado, no está mal, pero es muy fácil creerlo, Es muy fácil creerlo. Todos somos testigos de milagros en nuestra vida. Y vemos, y nos han contado aquí, sí, nunca lo negaré. Pero el milagro que te lleva a la fe es que el Evangelio se cumple en ti. Como dice Dios por medio del profeta Ezequiel, sabréis que soy vuestro Dios cuando os saque vuestra tierra. Entonces comprenderéis que yo lo digo y lo hago, lo cumplo. Cuando Dios te haga justicia frente a los tontos que te pisotean un día sí y otro también, comprenderás que Dios existe, comprenderás lo que Dios hace por ti. Lo que Dios no hace por ti, ¿sabéis por qué es? Porque tú se lo impides. Porque quieres estar con el Evangelio nadando y guardando la ropa. Pero el día que dejes de nadar y guardar la ropa, verás lo que Dios puede hacer por ti. Dios te da justicia, te dará una sabiduría tal que comprenderás el por qué ha hecho ciertas cosas contigo. Bueno, digamos que esta invitación, que es el Evangelio, como os he dicho, que hemos partido del profeta Isaías, lo anuncia, dice, porque lo he hablado. Hasta tal punto lo habló, lo digo porque lo he hablado, lo haré así porque lo he hablado hasta tal punto, este hablar de Dios tan fuerte que se hizo carne en María de Nazaret. Y la respuesta a esto de Yahvé ha hablado, lo digo y por tanto lo hago, es, y la palabra se hizo carne y está entre nosotros. Ahí está. Y cuando el Evangelio se haga espíritu de tu espíritu, Dios está contigo en plenitud, ¿no? Porque hay fases, ¿no? Está contigo en plenitud. Son las fases de la fe, ¿no? Y por eso venimos a las catequesis, para que esta palabra poco a poco vaya adueñándose de nuestras incredulidades. Repito, escuchamos la palabra no porque somos mejores que los demás, tenemos la misma tentación de incredulidad que el pueblo de Israel y que los demás que no van a misa, tenemos las mismas. Entonces venimos aquí para que Dios se vaya adueñando de nuestras incredulidades y nos haga ver, oír y palpar que su palabra la va cumpliendo en nosotros, como sabemos que es verdad. Sabemos, ¿no? Bueno, entonces, este es un poco el sentido de la invitación, repito, ya anunciada, y aquí hay una cosa que nos llama la atención, o dos. Primero, estos invitados no se dice que sean enemigos del rey. El rey invita a los más cercanos, como quien dice. No son enemigos del rey. Son gente, como hoy diríamos, practicantes. Hoy diríamos practicantes que van a la iglesia, que van a misa el domingo, incluso que participan en grupos, movimientos, con tantísimos que hay en la iglesia. Hasta ahí ningún juicio. Simplemente que cuando se trata de acogerse al Evangelio, que esta es la invitación, hay otras prioridades. La prioridad no es creer en el Evangelio. ¿Por qué, Marisa? ¿Por qué mi prioridad puede ser no creer en el Evangelio? ¿Sabes por qué? Porque me creo del Evangelio lo que me da la gana. Lo que me chirría a mi dignidad, a mi honor, a mi cartera, entonces ya le doy un paso atrás. Por ejemplo. Entonces, lo bueno del Evangelio es que no te deja escaparte. O dices sí o dices no. Pero no existe el ya veremos. El ya veremos no existe. ¿Verdad, Paulina? El ya veremos no existe. ¿Ya? Si te vas, no quiere decir que te condenes. Este Evangelio no es para ver quién se condena o no. Es para entrar como invitados al discipulado. Aunque sí hay una palabra al final que la diremos, si da tiempo, porque
Sí, porque viene hay que decirla, pero bueno, en principio la cosa va por ahí, ¿no? Total que estos tenían otras prioridades, uno tenía que hacer una cosa, el otro el negocio, el otro estaba en una mesa electoral para votar, el otro tenía no sé qué, y nada, discúlpeme que no puedo ir, tengo que hacer un montón de cosas. Otras prioridades que no sean acoger la invitación a Dios. ¿Sabéis en qué consiste la invitación? En estar con Dios. Es un estar con Dios ya aquí, en esta vida, que ya nos prepara a estar en la vida eterna con Él. Esta es la invitación. No a cumplir con Dios, que eso es aburridísimo. Es aburridísimo. El cumplir con Dios es aburridísimo. Te lleva unas neurosis detrás de otras. Te llevas a escrúpulos porque nunca cumples bien. Y te llevas a salirte por la tangente. Y por eso, Carlos, tú que dominas el léxico por el trabajo que tienes, tú ya sabes lo que significa la palabra cumplimiento. ¿Lo sabes? Divide la palabra. Cumplo y miento. Cumplo y miento. Ahí está. Le damos la vuelta a la tortilla, ¿no? Es que a mí me dijeron que, si a ti te dijeron, va a enmendar la plana a Jesucristo del Evangelio, eres tan tonto, por lo menos haz lo que te da la gana como los demás. Por lo menos, sé un poco honesto, haz lo que te da la gana como los demás. No diga, a mí me dijeron, yo leí no sé dónde, que nadie puede enmendar la plana al Hijo de Dios. El Evangelio está ahí para que tengas vida, no le enmendes la plana. Bueno, por ahí van las cosas, ¿no? Llama mucho la atención una cosa. Una vez que despreciaron la invitación, es una palabra muy fuerte para el pueblo de Israel. Y no seamos muy crueles con el pueblo de Israel, porque la primera predicación de los apóstoles, las primeras comunidades nacieron en el seno de Jerusalén y en el seno de Israel. Las primeras comunidades fueron israelitas, San Pablo, israelita, en fin, todos los demás. Es decir, que después cuando Dios abrió la salvación en el Calvario, ellos, los que quisieron, entraron en la iglesia y fueron las columnas de la iglesia. Así que no juguemos con eso del pueblo de Israel infiel y tal y tal. El pueblo de Israel infiel que se echó a sus espaldas la palabra de Dios, pues es muy parecida a nosotros en muchos años de nuestra vida. No digamos ya a los que pasan de la palabra para ir detrás de no sé qué. ¿De acuerdo? Un poquito, no. Vamos a ver un poquito con claridad. Bueno, el caso es que ya algunos se enfadaron, los mataron y tal, y Jesucristo, de pronto dice el rey, la boda está preparada. La boda está preparada, Carmen. No se va a anular el banquete. La boda está preparada. La boda de Jesucristo con la humanidad en el Calvario, en ese monte, donde va a reconciliar al hombre con Dios, está preparada. Y mi hijo ha dicho, aquí estoy. Como en los salmos. Heme aquí que vengo para hacer tu voluntad. Me has abierto el oído, aquí estoy. Si no lo he abierto, nunca podrás decir a Dios, aquí estoy. Porque no sabe ni siquiera lo que quiere de ti. ¿Cómo vas a decir, aquí estoy? Si no tienes el oído abierto a Dios, ¿cómo vas a decir, aquí estoy? Si ni siquiera sabes lo que quiere. Si solamente te oyes a ti mismo. El que no tiene el oído abierto a Dios, tiene el oído abierto, ¿sabéis a quién? Tomás, tú. Tú, que eres mi amigo. El que no tiene el oído abierto a Dios, ¿a quién lo tiene abierto? A su ombligo, jolines, a su ombligo. Lo que le da la gana es lo que hace. Y encima le llama a Dios. Bueno, el caso es que dice la boda está preparada, se va a hacer. Y aquí hay una palabra bellísima. Bella, bella de verdad, cuando dice, id a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. A cuantos encontréis, no preguntáis de dónde viene, ni quién es, ni cuál su historia, si ha matado, si ha robado. No preguntéis nada. Eso después la palabra ya les irá limpiando. Ahora, invitadlos. Simplemente invitadlos. Porque aquellos que se pensaba que estaban mejor preparados no han sido dignos. Tuvieron otras prioridades antes de estar conmigo, que eso es la invitación de estar con Dios. Desde los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron.
malos y buenos. Esta es una palabra de una libertad. Frente a la palabra no hay malos ni buenos. Hay los que dicen, aquí estoy, y hay los que dicen, ya veremos. Voy a consultar con el gato. Ay, perdón, Roberto, perdón. Voy a consultar con el gato a ver si me da permiso. Eso es. Dejando el gato aparte, cuántas veces en nuestra vida pues pasan estas cosas, ¿no? Eso para que veáis la doblez de Satanás. Aquí no estoy metiendo el dedo en el ojo de nadie, porque lo tendré que meter a mí primero, para que un poco estemos alerta, con una cierta sabiduría de la doblez de Satanás, para desplazar la palabra de Dios y poner en lugar tu palabra, que aparentemente es más sensata que la de Dios, y por eso la sigues. Como eres más sensato que Dios, pues sigues tu palabra antes que lo que Dios te va diciendo. Malos y buenos. Aquí se ve la bondad de Dios. Hay mucha gente que hoy va a escuchar, hoy a lo largo de la semana, va a escuchar esta catequesis, por medio de Internet, por medio del WhatsApp, la van a escuchar por muchas partes. A todos los que van a escuchar aquí en España, en Francia, en las comunidades hispanas allí, ¿no? En América, Dios llamó a malos y a buenos, que nadie se eche atrás. A malos y a buenos, porque lo de malos y buenos frente a la palabra es una apreciación tuya. Dios no tiene esa palabra. Para Jesús, en esta última etapa de la fe, el Evangelio es la línea de salida. Por lo tanto, poco importa lo que ha sido hasta ahora. Ahí todos partimos de cero. A la hora de dar nuestro voto de confianza al Evangelio, todos partimos de cero. ¿O no, Sara? ¿Verdad que sí, no? Todos. Carlos, todos. Esa es una alegría muy grande, porque no hay historia detrás que te retenga. Guillermo, no hay una historia atrás que nos retenga. No la hay. Porque Dios no distingue entre buenos y malos. Entre aquel que se asombra ante el Evangelio, y dice, esto me interesa, esto va conmigo, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo quería. Soltar el lastre de mi vida pasada, aunque esté confesado, no deja de ser un lastre a veces, que no tiene por qué serlo, pero por si acaso, ni malos ni buenos. Por si acaso alguien tiene este lastre, aunque ya esté perdonado, pero el demonio es terrible, para meterte lastre, que lo sepas, no hay ni malos ni buenos. ¿Veis? A los cruces de los caminos, a todos los que encontréis, malos y buenos. Ya os digo un poquito adelantando. Después había uno que no tenía el vestido de boda. Luego nos dará tiempo para hablar de este vestido. Pero este que no tenía vestido no dice si era de los malos o de los buenos. Es decir, que no tenía nada que ver. ¿Cómo podía ser su vida anterior? No dice, hizo llamar a malos y buenos, pero había uno malísimo que no alcanzó a tener el vestido. Eso es una lectura tuya, tonto de las narices. Aquí no dice nada de eso. No hagamos distinciones. No hagamos distinciones. Todos en la línea de partida. San Pablo lo explica muy bien en la carta a los Gálatas. Dice así. Y así, antes de que llegara la fe, está hablando a estos Gálatas que habían acogido el Evangelio de Jesús, y luego vinieron algunos que le dieron la matraca de las leyes judaicas, que si el sábado y tal, y San Pablo, que tenía todo menos paciencia, entonces, sí, dijo, aquí me pongo yo los pantalones, a ver, se van a enterar estos. Te di una carta bellísima a estos judaizantes, diciéndole, la fe viene por la predicación, no por vuestras obras. A ver, ya está bien, que la fe viene por la predicación, no por vuestras obras. Y les dice, después de dar este punto, dice, y así, antes de que llegara la fe, interesante, antes de que llegara la fe, porque la fe vino con Jesucristo, todo aquello fue una preparación para la fe adulta. ¿Y qué pasa? Que tú antes de estas catequesis no tenías fe. ¿Quién soy yo para decir si tenías o no tenías fe?
Estas son las catequesis para la fe en crecimiento, la fe adulta, la fe que no se estanca, la fe que te aproxima a Dios, que te hace vivir con Dios un día sí, otro también, con los mismos problemas que tenías ayer, con los mismos problemas que tenías ayer, los mismos. Sí, Elvira, con los mismos problemas que teníamos ayer. Pero la fe da una luminosidad a todo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo empieza a ser luminoso por medio de la fe y ya entramos en el tema del vestido, que este hombre no tenía. Ya vamos entrando poco a poco en el tema del vestido. Pero bueno, primero esta apreciación de Pablo, esta catequesis a los Gálatas. Dice, y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. No está diciendo que la ley fuera mala, que fuera malo ir a la sinagoga, que fuera malo ir al templo, que fuera malo cumplir el sábado. No está diciendo nada de eso. Simplemente una preparación. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro pedagogo, ha sido la pedagogía de Dios para prepararnos, ¿no? Hasta Cristo para ser justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entramos hoy, en el lenguaje de hoy, hablaríamos de que estar en la ley es la fe infantil, que no está mal. Pero te empequeñeces y de ahí no sales. Si crees que ya tienes bastante. La vida se te vuelve en contra muchas veces justamente por eso. La misma vida no se te volvería en contra con la luminosidad de la fe, la misma, sin cambiar nada, no creáis. Sin cambiar el trabajo que tienes, las cosas que tienes, la enfermedad que tienes, no hay por qué cambiar nada. Es la luminosidad interior y exterior lo que cambia realmente el sentido de lo que vives y de lo que eres. En efecto, todos los bautizados en Cristo, bautizados decidido a acoger a Jesucristo. Estos adultos que acogían a Jesucristo en la iglesia primitiva. Después de haber un camino de fe de catecumenado. Os habéis revestido de Cristo. Por ahí vamos. Os habéis revestido de Cristo. Este es el vestido. Os habéis revestido de Cristo. Muy bien. En el mismo contexto podemos leer la carta a los Colosenses, ¿no? No en el mismo contexto, pero sí el contexto que significa vestirse de Cristo. Dice, despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, revestíos de Dios, revestíos de su Hijo, revestíos de Jesucristo, todos estos textos que van apareciendo a lo largo de la Escritura. De forma que cuando vamos entrando en el Evangelio, lo que tiene que resplandecer es este vestido de Jesús, que ahora veremos por dónde va. Este vestido de Jesucristo nos lo indica sorpresa. Nos lo indica alguien que ya se le puso este vestido de Cristo. El Hijo pródigo. Dios nos descoloca, ¿verdad? Nos descoloca Dios. La bondad de Dios nos descoloca, la misericordia de Dios nos descoloca. La astucia de Dios contra Satanás, que había hecho creer a este hombre que lo tenía todo perdido, y resulta que es el primero en toda la Escritura, todo el Evangelio, donde ya se anuncia este vestido nuevo. Bueno, no me meto de lleno en la parábola del hijo pródigo, sabéis que se cansó del padre, me voy a vivir mi vida, no tienes por qué marcarme la vida, muy bien, es tu libertad, te vas. Al final tuvo la honestidad de saber que se estaba muriendo como un animal. Eso se llama honestidad. Hay gente que está mal y sigue tirando del carro, todo menos dar el brazo de torcer a Dios.
como los fariseos. Veían los milagros de Jesús y no daban el brazo a torcer. Veían tantas cosas que veían que él no podían ser hechas por un hombre, sino del Hijo de Dios, que además, tal y como había sido anunciado por los profetas, el milagro de la multiplicación de los panes era una repetición del maná del Éxodo, por ejemplo, ¿no? Estos salmos de la voz del Señor sobre las aguas, que domina las aguas, etcétera, de los salmos, y Jesús que domina la tormenta, eran signos que ya los maestros espirituales de Israel les habían dicho: el Mesías hará estos signos para que sea reconocible, os reconoceréis así, y estos se los sabían de memoria. Pero ¿cuál era el problema de los fariseos? Igual que el nuestro. Creer en esto significa dar el brazo a torcer a muchas cosas que para ti son intocables. Al grano. Este tipo fue honesto, dijo: me he equivocado, no voy a ninguna parte. Ni siquiera era la cosa de decir, el pedir perdón al Padre. Antes de esto era: me estoy muriendo de hambre y los siervos de mi Padre tienen pan en abundancia. Ahora era la cosa de que su vida ya estaba echada a perder por completo, que ya no podía esperar nada de sí mismo. Y empieza a volver, y en la vuelta no sabe quién es el Padre. En la vuelta no conoce a su Padre. Y va preparando un discurso. Imaginaos todas las horas de camino, una hora y otra hora. ¿Qué le voy a decir cuando me vea? Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le diré: Padre, pequé contra el cielo, contra ti. Mira, el último de tus siervos. Un discurso. No conocía a su Padre. Solamente quería vivir. Quería una vida un poco superior a la de los animales. Porque llegó a comer robando las algarrobas de los cerdos. Quería vivir un poquito mejor, con un poquito más de dignidad, quería eso. Y dice: bueno, si mi padre estará enfadado conmigo, pero bueno, llegará hasta el punto de echarme de la hacienda. Iré con los jornaleros. Y el discurso preparado, ¿y qué pasó? Que el padre no le dejó hablar, se echó al cuello. ¿Y qué hace después? Padre, pediré contra el cielo. Padre, déjate de tonterías, chorradas. ¿Ves la alegría que tengo? Que estás en contra conmigo, que estabas perdido. Que yo veía que te me morías. Tú eres mi hijo, yo veía que te me estabas muriendo. Ya, déjate el discurso. Bastante has sufrido preparando el discurso todo el camino. Y total, que Rita, a prisa, el mejor vestido y vestido. Ese es el vestido. No se trata de la invitación de si eres rico o pobre, si tienes un Pierre Cardin o un Cardin de Pimentel. No significa nada de eso. Significa, si estás tan cercano al Padre, que Él dice: a vestir a este hombre, a vestir a esta mujer. El mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido? El de mi hijo, dice Dios. Y ahora tenemos que ver cuál es el vestido del hijo. ¿Vale? Traes el novio cebado, etcétera, tal. Ahí están las cosas. El otro hermano no entró. Esto sí es fuerte y hay que decirlo. Porque cada vez parece que se oye esta teoría de que como Dios es un padre y es tan bueno, no puede condenar a nadie. Si yo soy padre, yo que soy madre, haga lo que haga a mi hijo, le perdono, ¿cómo que Dios no va a hacer lo mismo? Un momento. Tú puedes perdonar a tu hijo siempre que tu hijo quiera volver a casa. Pero si se entiende de ti, no tienes como abrirle la puerta. Es lo que pasa con el hijo No hagamos sentimentalismo con la Escritura. El padre salió a buscarle para que fuera, salió una y otra vez y no quiso. Entonces, el padre no condenó a este segundo hijo, a este primer hijo, a no entrar. No le condenó. Insistió una y otra vez. Fue él que dijo: no, aquí me planto. Si tengo que estar con ese sinvergüenza, con ese... No, voy a decir un taco, pero no lo digo. Pero bueno, este frecuentador de prostitutas, que ha gastado con el dinero por aquí y por allá, si entra él, yo no entro. Pues lo siento mucho. Si no quieres entrar, no entres. Este desprecio de este hermano mayor al otro hermano es exactamente el mismo
que el mismo Jesús nos cuenta en el Evangelio de Lucas. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo, pongamos que representamos aquí al hermano mayor de la película, de la parábola, de pie, oraba en su interior: te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Joder, qué aburrido tenía que ser este hombre, perdón. Rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Este fue el juicio que hizo el hermano mayor sobre el hermano menor. No soy como él. ¿Cómo voy a compartir plato con él? No soy como él. ¿Cómo voy a compartir banquete con él? No soy como él. El mismo desprecio que tuvo el hermano mayor con el menor es el que tiene el fariseo con el publicano. Es interesante cómo termina Jesús esta parábola. Os digo que el publicano, que lo único que alcanzaba a decir era: ten compasión de mí, que soy un pecador, en la misma línea de lo que iba diciendo el hijo pródigo durante su viaje de vuelta, dice: este salió justificado y el otro no. El otro no. ¿Qué pasa? ¿Que Dios condena? No, Él estableció la separación, no soy como Él. Otro que salvar a uno, otro que salvar a otro, si no soy como Él, ¿no? Mira, esto aclaremos bien. ¿Que Dios quiere que todos los hombres se salven? Por supuesto que sí. Que Dios, como dice el profeta Ezequiel, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y viva. Por supuesto que sí. Y que el Evangelio es para atraer al hombre que ya no cree en Dios, o no confía en Dios, o cree que Dios es un cuento, o porque la vida le ha ido tan mal que ya no espera nada, ni siquiera nada de Dios. Esto es nuestra misión. Ir a anunciar el Evangelio para decir: hay un Padre que nos espera como me esperó a mí, sin dar lecciones. Como me esperó a mí, sin dar lecciones a nadie. Nunca establecer esta dirección. Este hombre ya rechazó el vestido. El hermano mayor rechazó el vestido, rechazó el banquete, y este de aquí, el fariseo, también, al establecer la separación entre aquellos a los cuales Dios ha venido a salvar, a los pecadores. ¿Qué pecadores? Todos. Pecador me concibió mi madre, dijo David. Todos. Todos. Hemos sido convencidos por Eva como pecadores. Hace parte, digamos, de nuestra naturaleza. ¿Y por qué el pecado? ¿Por qué el pecado? Habrá muchas teorías, pero esta es: si pecado, tú no buscarías a Dios. No tendrías nada que agradecer a Dios. Es una historia de amor preciosa. El pecado hace entre nosotros y Dios una historia de amor preciosa. Preciosa. Me viene ahora un ejemplo. Yo los ejemplos los hago muy mal, más cuando los preparo. ¿Quién va a estar más satisfecho de la vida? Pongamos 2 hombres de 56 años que tienen 30 empresas cada uno. Y cada uno en su empresa tiene, digamos, 1.000 millones de euros. ¿Quién va a estar más satisfecho? El que nació no sé dónde, en el barrio de una popular sociedad, que si tenía un cuaderno y un lápiz para escribir ya era mucho, y consiguió a fuerza de esfuerzo llegar a tener lo que tuvo, o el mismo que todo, absolutamente todo, lo heredó de su padre. Las empresas y las cuentas corrientes. ¿Quién va a estar más satisfecho de la vida? Evidentemente, el que a los 12 años tenía que robar un lápiz para escribir. Por ahí van las cosas. Estos somos nosotros, los discípulos de Jesús. Los que venimos desde una situación, no digo de vueltas de Dios, pero bueno, de no tomarlo muy en serio, cuando no enfrentados con Él. Y por eso tenemos el motivo para agradecer. Porque el que nos ha dado la vuelta ha sido Jesús en el Calvario, cuando dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Así es. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Bueno, muy bien. Y ahora, ¿cuál es el vestido? ¿Cuál es el vestido? ¿Qué vestido nos tienen preparado? ¿Todavía no lo sabéis?
Pues mirad, pasmaos, como dicen los profetas, ¿no? Cuando dicen una cosa, pasmaos, ¿no? Una cosa grande, pues sí, pasmaos, porque esto es realmente grande. Mirad cuál es el vestido. Escuchad cuál es el vestido. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos, blancos como la luz, ni siquiera como la nieve, como la luz. Y en esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, es bueno estarnos aquí, etcétera, etcétera. Ya sabéis que Lucas, cuando habla de Moisés y Elías, habla de que también ellos estaban en gloria, es decir, resplandecientes, es decir, con el mismo vestido. Este es nuestro vestido. Este, mis queridos hermanos, es este vestido. ¿Y cómo nos hacemos con este vestido? María del Carmen. Estoy sordísimo, no oigo ni torta. Pues el vestido es la luz de Dios, pues habrá que escuchar eso que dice San Juan. La palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre y te va transfigurando. Como dice San Juan también en la primera carta, Dios es luz sin tiniebla alguna. Esta es la luz que a nosotros nos está ya transformando. Hombre, este refrán español, y que me imagino que en todos los países habrá un refrán del mismo estilo, ya me dirá Mariel, si me dará la razón, que dice: la cara es el espejo del alma. En Francia existirá parecido, ¿no? La cara es el espejo del alma. Quiere decir que cuando un hombre está en paz con Dios, la cara tiene su expresión diferente. La cara tiene su bella expresión, al margen de que estamos más o menos favorecidos físicamente, pero la luz se irradia. Los santos irradiaban la luz de Dios, ya en vida, porque el alma estaba llena de la luz de Dios. Estos ya son principios, puntos, digamos, primicias de nuestra transfiguración. Sí, seremos así transfigurados. Seremos así transfigurados. Repito el texto, que es muy importante, por eso de cómo resucitaremos. Con un cuerpo transfigurado. Es decir, que nuestro cuerpo es corruptible, eso ya es evidente, ¿no? Aparece en la Escritura 1040.000 veces. Y resucitamos con un cuerpo incorruptible, y como imagen, pues está esto que estamos escuchando. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Este es el vestido del banquete. El banquete es participar de la luz de Dios, es la plenitud del alma, es la plenitud de tu persona. Te llamas Ana, te llamas Pepe, te llamas Antonio, te llamas Roberta, te llames como te llames. Tu plenitud va a ser estar revestido de la luz de Dios. Y por eso es el estar con Él en plenitud. Y puesto que Dios es luz sin tiniebla alguna, por eso está con aquellos que están así vestidos, sin sombra de tiniebla. Y esto lo hace el Evangelio, esto lo hace el discipulado. Va apartando estas tinieblas, que son las que te dicen: no puedo con esta palabra, no puedo con este Evangelio, pero voy a esperar, voy a saber esperar hasta que realmente esta palabra me termine de convencer. Y das el paso, todo menos echarla atrás.
todo menos ponerla en duda, ponerla en causa, perdón, todo menos enmendar a Dios en su palabra. Blancos como la luz. Eso es. Y viene San Pablo, cuando dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. Está hablando ya del triunfo de los cristianos. Está hablando del triunfo de los discípulos. Somos, no dice seremos. ¿Por qué? Porque son gente que ya ha acogido el Evangelio. Es gente que ya ha acogido el Evangelio. Donde ya la luz está trabajando en el alma de esta gente. ¿Y cómo serían estos primeros de la iglesia primitiva? Dios mío, ¿de dónde vendrían? ¿De dónde vendrían? ¿De dónde creéis que podía venir esta gente? A saber de dónde venían. Ciudad de Corinto, una de las ciudades más pervertidas de Asia Menor. Algunos serían estibadores del puerto. Otros, vete tú a saber de dónde venían. Entonces, que el Evangelio no hace distinción de personas. El que lo acoge le cambia la vida. El que acoge el Evangelio y hace un camino con este Evangelio, está caminando con su buen pastor, con Jesucristo, le cambia la vida. Le cambia totalmente la vida. Pues dice San Pablo, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Ya no hay que inventar si dijo tal santo o tal santa, o tal aparición o tal apariciona, que me parece muy bien que lo hagan, pero es que esto ya es palabra de Dios, y esto no se toca, esto es maravilloso, esto es extraordinario, esto no hay que meter dudas. Lo otro puede ser, puede no ser, de hecho nunca será dogma de fe, por las razones que sea, que yo no entro en eso. Y no estoy en desacuerdo, cuidado, que quede muy claro. Pero yo me quedo con un señor apóstol de la iglesia primitiva que proclama esta predicación en esta lectura, y la iglesia la ha puesto en el canon de la palabra de Dios, por el poder que le dio a Pedro, de atar y desatar. Y vio que esto era según la predicación de Jesús. Y colocó aquí esta palabra. No vayáis detrás de teorías, y aquí más claro, imposible. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual, Él, el transfigurado, el que se mostró ante Pedro, Santiago y Juan transfigurado con una luz indefinible que les transformó por completo, transfigurará este miserable cuerpo. Este miserable cuerpo no hay que entenderlo en un sentido negativo de que el cuerpo no vale para nada, de que todo es pecado, de que lo único que cuenta es el alma. No. San Pablo nunca va por ahí. No interpretéis así. Miserable en el sentido de que está sujeto a la corrupción, como todo ser vivo. Igual que un ratón. Igual que un ratón. Exactamente. Igual que tu perrito, Elvira, está sujeto a la corrupción. Pero nosotros seremos transfigurados. Esta es la buena noticia de cómo resucitamos. Dejaos de teorías que me dijeron, que vi, que apareció, que desapareció. Transfigurados. Transfigurados. Esta es la buena noticia de nuestra fe. Esta es la predicación de la iglesia primitiva, de los que realmente, digamos, tenían fresco el Evangelio de Jesús. Y si aún nos parece poco decir que lo haya hecho San Pablo, vamos a oírselo al mismo Jesús. Mira, tantas teorías de los angelitos con el piano y la lira y el violín y tal que vieron, cuántas visiones de gente del cielo tocando instrumentos y tal. No tienen ni pies ni cabeza, porque el Evangelio deshace todas esas visiones. Las deshace. Porque lo que Jesús dice es lo siguiente.
Mirad, también en el Evangelio de San Mateo, llegan esta gente, los fariseos, como nunca quieren dar el brazo a torcer, siempre quieren coger a Jesús con preguntas capciosas, con preguntas para ver para que se equivoque, preguntas ambiguas, a ver qué responde, qué no responde. ¿ves? Y dice, bueno, de la resurrección de los muertos. Entonces va y le dice, no, a ver, se acercaron y dijeron, oye, vamos a ver, si se casa y muere un señor y sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer, como dice la ley judía. El matrimonio se muere el marido, cosa que entonces era relativamente frecuente porque Israel siempre estaba en guerra, entonces siempre había muertos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces el hermano tiene que casarse con la hermana para darle hijos, según la ley del levirato. Bueno, esto ya le toman el pelo a Jesús. Bueno, primero con uno, con dos, al final 7. Querían reírse de la resurrección, porque ya sabéis que unos creían en la resurrección y otros no. Entonces se querían reír a Jesús porque hablaba de la vida eterna. Bueno, vamos a reír, a ver qué este charlatán, a ver qué suelta. Entonces al final dice, bueno, después de todo murió la mujer. Oh, qué fuerza, ¿eh? Después de 7 hombres muere la mujer. Bueno, no ha cambiado mucho las cosas, ¿eh? Después de 7 murió la mujer. Vale, muy bien. Dice, en la resurrección, que tú dices que hay resurrección, vale, sí, vale, de acuerdo. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? La pregunta capciosa, de muy mal gusto, pero es que cuando uno cae en picado ya no entiende ni entre bien gusto ni el mal gusto. ¿Ya? En fin, ya llegan a ese punto. La respuesta de Jesús es brutal, pero es brutal que vale de generación en generación y nos vale para nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque dice, estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando tú vas a la letra de la Escritura, aunque te la sepas de memoria, nunca conocerás la fuerza de la Escritura en ti. Está diciendo, ¿para qué habéis estudiado tanto? ¿Para hacerme esta pregunta estúpida que ni un niño de 7 años hace? ¿Para hacerme esta pregunta estúpida? Que les he oído tomar el pelo que habéis quedado como imbéciles, hombre. Habéis quedado como idiotas. Porque si conocierais un poco la fuerza que hay en mi palabra, en la palabra de Dios, ya entendí, la respuesta ya lo hubierais tenido hace tiempo. No entendéis las Escrituras, las sabéis en 17 idiomas, pero no las entendéis, y como no las entendéis, no estáis, digamos, al alcance de la fuerza de las Escrituras. ¿Por qué? Porque en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas tomarán marido, serán como ángeles en el cielo. Seres de luz. Esto lo significa la palabra ángel, seres de luz. Transfigurados. O sea, más claro agua. Y es por eso por lo cual Pablo en la carta a los Filipenses no se lo saca de la manga. Para decir, oye, mira, tengo una idea buenísima, Filipenses, venid aquí, Filipenses, venid, oye, dejar la tele, venid, mira, que vamos a ser transfigurados. Oye, ¿qué os parece? Se me ha ocurrido esta mañana. Que no, que lo dijo Jesús. Que lo dijo Jesús, ¿verdad que sí, Carlos? Alberto, lo dijo Jesús. Seréis como ángeles. Mirad, vamos a ver. Para el que tenga dudas, que tampoco es pecado dudar. ¿Sabéis lo que decía Unamuno? La fe se alimenta de dudas, por lo tanto, tranquilos, no tengáis miedo de las dudas. La fe se alimenta de dudas. Bueno, pues para los que tengamos dudas, hoy podemos creer, y de aquí a 48 horas nos asalta, pero será verdad. Bueno, hace parte de la fe eso, no os preocupéis. Hace parte de la fe, no os preocupéis en absoluto. Bueno, pues muy bien. Pues, mirad, dice Jesús, dice Juan, el prólogo del Evangelio, ya sabéis que está sacado de las predicaciones de Jesús. Juan tampoco se está inventando esto. Dice la palabra, era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conocía. El mundo vio que había un sol, luna, estrellas, que había un espacio, unos planetas. No, se hizo solo. ¿Por qué vamos a obedecer a nadie? Lo más fácil, ¿eh? ¿Por qué vamos a obedecer a nadie? Eso se hizo solo, por casualidad. Vale, de acuerdo. Vino a su casa y los suyos tampoco lo recibieron, al que era la palabra encarnada. ¿Por qué? Pues porque molestaba, les quitaba, porque era un engorro estar con Dios. ¡Hala!
Por eso rechazaron a Jesús. Porque si estamos con Dios hay que dejar pensar a Dios. Tócate las narices, a ver lo que va a pensar. Hay que dejar decidir a Dios. Tócate las narices, a ver lo que va a decir Dios. Tengo que hacer caso de lo que me dice Dios, con lo violento que me digo yo las cosas a mí mismo. Lo rechazaron. El problema de la fe muchas veces no es más que hacer lo que cada uno le da la gana. Muchas veces, no siempre. Pero a todos los que la recibieron, a la palabra del Padre, a esta luz que te ilumina, les dio poder de hacerse hijos de Dios. Vamos a ver. ¿Qué es más gordo, señores y señoras? ¿Qué es más gordo? Decir que en nuestra muerte seremos transfigurados, al igual que Jesús, que sí, que es gordo, de acuerdo, que es gordo. O decir que esa palabra nos hace hijos de Dios. El autor de 100.000 millones de galaxias, más las que se descubran mañana. ¿Qué es más gordo? Lo primero. Pero como no pensamos en ello, pues no vemos el alcance. No conoces la fuerza de la Escritura. La fuerza de la palabra te hace hijo de Dios, Rafael. Igual que eres hijo de tu padre y de tu madre. Dios te hace hijo suyo por el semen de la palabra, que es el semen, es la semilla. Por eso Jesús lo llama semilla, que viene de semen. Semilla viene de semen. Viene de semen. Nacemos del semen de Dios, que nadie se asuste, porque Jesucristo lo llama semilla. Nacemos como hijos de Dios. Pues esto es muchísimo más gordo que el ser revestidos de la luz de Dios. Entonces, ningún clasismo en este que fue y no estaba con el vestido. Simplemente es de esas personas que se las saben todas. Han toreado siempre a todo el mundo porque es el más listo de la clase, siempre se sale con la suya y ha pretendido torear a Dios también, cambiando el Evangelio por otras cosas. Pues lo siento mucho, pero el vestido no lo tienes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.